¿De qué vamos a hablar hoy, Rafael? Bueno, hoy vamos a tener un tema del que yo sé que la gente va a opinar mucho, va a aprovechar bastante. Porque nosotros vamos a hablar hoy del calié o el caliesaje. El calié, wow. El término calié, ¿de dónde viene? Porque el calié per se, como personaje, ¿eso en el mundo entero o no? No, bueno, eso es aquí. Con ese nombre creo que es aquí y creo que no recuerdo cómo le decían en Cuba. En Cuba le decían pipipiolo o le decían, tenía dos nombres en Cuba, que era apaipíos y chivatos. Eran los dos nombres. Chivato, que ese era otro término. Decimos chota. Chota, Sí. Exactamente. En Chivato, Venezuela le chota decían. ese es chivato. Ajá. Sí. Porque calié no es chivato. Exacto. Perdón. Chota es como muy personal, es que yo chivate algo interno. Y chivato es que algo interno. Calié va más allá. Porque el calié es un detective No, prácticamente. espérate, vamos a ver. ¿Qué es lo que es el calié? Primero, el calié es precisamente una persona que es una especie de agente secreto. Ujú. Porque como decía Correa, no es lo mismo un chivato que un calié. El calié está nombrado y le pagan por eso. La palabra calié viene porque la gente cree que el primero que aquí se habló de calié fue con Trujillo. ¿Cuándo Trujillo? No, los calié comienzan con Ulises Ceros Lilis. Y entonces, una de las cosas que Eros hizo, Lilis, fue que cada uno de los calieses tenía que andar con una especie de cuaderno, donde tenía que ir anotando para hacer un informe que se enviaba posteriormente por telégrafo. Y la palabra cuaderno para anotar en francés es cahier. Y de ahí de donde viene la deformación del concepto de calier. Ah, ok, del carrier. Okay. Sí, entonces el Lilis es quien primero, bueno, no vamos a decir que es quien lo inicia, porque desde la invasión haitiana, desde la ocupación haitiana, ya existían las personas que servían para informar al gobierno sobre el comportamiento de la ciudad. La cuestión es que los caliés, en la época de Lili, aparte de que tenían que andar con un cuaderno, ellos tenían también un código telegráfico. Y con ese código ellos mandaban el informe que tenían que hacer del día. ¿Qué era lo que Lilis proponía? Lilis decía que trataran de buscar que los caliés fueran personas de la sociedad, de eso de que no se meten en política, que sean creíbles, pero que realmente son políticos de los pies a la cabeza. Y que cualquier información la podían obtener con facilidad porque la gente creía en ellos. Y entonces... O sea, un infiltrado fuerte de verdad. Exacto. Cuando la intervención norteamericana de 1916, los norteamericanos van a formalizar el caliesaje porque ahora le van a pagar un salario, $15 le pagaban. ¿Por qué los norteamericanos querían o propiciaron los calieses? Porque no todo no quiere decir que los norteamericanos llegaron aquí que los recibieron con flores, para nada. La sociedad estaba totalmente renuente, al punto de que cuando, por ejemplo, los que desembocaron por San Pedro de Macorís, se encontraron con un muchacho de 17 años llamado Gregorio Urbano Gilbert, que le dio un balazo a uno de los marinos norteamericanos. Logró escaparse en ese momento, pero después lo agarraron y lo habían condenado a muerte, por eso no se materializó. Surgieron los gavilleros, que fueron las personas que empezaron a enfrentar a los norteamericanos. Todo lo que hicieron los norteamericanos fue que empezaron a captar una serie de personas que fuesen capaces de empezar como a investigar cuáles eran los planes que habían de quienes querían enfrentarlos, para así ellos saber qué hacer con esa gente y quiénes eran. Entonces, Trujillo, que pertenecía a la guardia en los tiempos de Inversión norteamericana. Exacto. Correcto. Aprende esa práctica. Y entonces, ¿cuál va a ser como la diferencia de los calíes con Trujillo? La diferencia va a estar que lo que Trujillo va a crear por vías de Johnny Abe es un grupo represor, que no solamente su función iba a estar en informar sobre lo que pasaba en la sociedad, eso, sino también gente que iban a torturar, que mataban, que llevaban a la gente a las 40. De hecho, se dice que... A propósito, profesor Rafael,
el querido amigo Tony Raful escribió un libro recientemente donde él dice que Johnny Abe está vivo, que está vivo y suelto. Bueno, realmente él dice que está vivo en Nueva York, tiene 94 años de edad, pero Tony, que alguien que goza de mi respeto y de sus admiración. afectos y su cordialidad. Exacto, sí, somos amigos y yo. Pero no presentó. Tú el que le da una sondeadita así. Sí, o sea, No, porque primero viene el algodón y después la jeringuilla. Está buena. La voy a tomar. El algodón y después pa. La jeringuilla. No, ahí lo que se critica de que quizás Tony no presentó por lo menos fotos o cosas por el estilo. Más allá de su palabra, de que alguien se lo había confirmado. José, ningún dominicano está escondido tanto tiempo sin que se sepa. Sí. Porque de Johnny Abe lo que se dice es. José, a mí nada, ningún ese cuento. El dominicano no se queda callado. No le ha amarrado. ¿Y esa palabra dominicana? Si no bebe, él se puede esconder muchos años. Pero un día en trago tú le dices, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy Johnny Abe. Yo soy Johnny Abe, así como tú me ves prendido aquí. Le dice, ¿a qué me dice que aquí está Johnny Abe? O si no le dice, ¿tú te acuerdas de la historia de un tipo que se llamaba Johnny Abe? Ajá. Ese era yo. Y se topa y para el Señores, pico. que Johnny Mira, Abe, se topa y para el pico así. que Johnny Abe era un tremendo cronista deportivo. Era cronista deportivo. Pero duro. Sí. O sea, Pero, realmente lo ve, él era Su oficio original era comentarista deportivo. pero se pasó de contento en la inauguración de una emisora y terminó el evento a balazo, tirando tiros. Él, no Sí. porque Johnny Abe era. Y ahí fue donde. Tú estás tranquilo todo esto desde el 61. Ahora, la pregunta- Ahí fue donde se calentó. Bueno, con lo de la muerte, pues ya nos estamos yendo al final. Sí, sí, en sí. el caso de Johnny Aves, cuando cae la tiranía de Trujillo, que matan a Trujillo, quienes asumen son Balaguer y Ramfis, y la intención de ahí es empezar a capturar a todo el que tuvo que ver con el asesinato de Trujillo. Entonces, a Johnny Aves se dice que para proteger los crímenes de la tiranía, lo mandaron con un puesto consular a Japón, Balaguer. Pero que supuestamente Johnny Aves salió para Japón, pero que en realidad no fue para Japón. Lo que se dice es que Johnny Abe se fue a Haití. Haití, exactamente, sí. Para ir a asesorar a Duvalier. Correcto. En la conformación de un cuadro represivo al estilo del CIN aquí, Correcto. que iba a ser los tontos Macú. Los tontos Macú. Y que entonces se quedó a vivir en Haití. Aparentemente, Johnny Abe medio se pasó de contento también y Duvalier lo mandó a matar a él, Y a su su esposa, a su familia, Esa es la historia que conocemos. hasta 2 perros que habían en la casa. Esa es Lo la mandó a historia. matar Sí, y después mandó a quemar la casa. Tú el que respira en esa casa se va. Hasta los dos perros. ¿Y quiénes se fueron? en esa? Todo el mundo. Todo el mundo, Lo acaba de decir. la familia entera. Pero ahora mismo lo dijo. Y después mandó a quemar la casa y hasta 2 perros que había también lo Oíste, mató. Albert. Ok. Entonces, Wow. cuando Tony Raful dice que Johnny Abe está vivo, evidentemente levanta una polvareda, todo el mundo dice, pero también salieron el mismo Bernardo Vega, Andrés L. Mateo, muchísimos también otros intelectuales que dijeron que no, que Johnny Abe estaba confirmado que había muerto, porque también Tony Raful decía que las personas que le dieron la información como que no podían tampoco dar demasiada información porque él servía para la CIA, pero también eso fue otra cosa que se La CIA desmintió. no le gusta bregar con dominicanos. La CIA eso, no le gusta bregar es con que el criollos. dominicano habla mucho. Eso es Sin una base cosa. no pueden tirar información. No me estén tirando información de que de expectativa. Ahora la pregunta, ok, entonces sigue con los calientes. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Con los Calier, Trujillo, para Trujillo un Calier podía ser cualquier persona. O sea, él trataba de buscar que la gente fuera como lo más sencilla posible. Un vendedor ambulante de chuchería, podía ser un campesino, hasta prostituta eran Calier. Sí, es verdad. En sí, ese sí, momento. sí. A ese nivel. Sí, porque es para tener un informante, por así Se puede decirlo. infiltrar sin causar sospecha. Por ejemplo, si estamos en el barrio y aparece una gente en la esquina parada con mano de Tú dices, bolsillo. es un calía que llegó. Sí. Pero Y sin este. embargo, Si es un quesero, se para. Quesero, ¿cómo Sí, estamos? exactamente. siempre Sí, se- ya oí todo. Sí, Y antes se esto. decía mucho eso en el tiempo de Balaguer. Cuando iban gente como muy extraña a los barrios. Hasta un personaje pintoresco que había, que lo veían como disfrazado de Sadán, decían Saddam que Hussein. era de la Saddam, policía. que vendía- Decían que él era- vendía él la- era- el- Yo lo vi por ahí el otro día, es lo mismo. Yo tengo años y no lo veo. Yo lo vi el El otro que vendía día. la batata. El que vendía la batata. Un amigo de nosotros, ¿Y quién era Cali ese? un amigo de nosotros Dicen que era era Calier. informante y él era de pastel en hoja.
Sí. Sí. De hecho, en O un concentraciones. limpiabota, un Calié puede ser un limpiabota. Peña Gómez la 17, él vendía pastel en hoja y estaba por ahí abajo. Una pregunta, ¿el Calié tiraba gancho? sí, Sí. porque la Sí, función porque era ponía sacar la tema, información. Ponía por ejemplo, te están limpiando los zapatos y entonces el limpiabota que era Calié te decía, coño, pero lo de Trujillo no tiene madre matando gente. Sí. Y entonces, tú hables. para que tú Tú te hablaras. ibas con un pie sucio y te, pues no vamos a ver. Entonces, Era así, ¿eh? Había un señor que vendía borracho, que no le gustaba cobrar. O sea, él te vendía 5 picheles de borracho. Y duraba tiempo ahí parado hablando contigo y se le olvidaba cobrarte. Ricardito Y le todo el mundo trompedra decía- a un quesero de madrugada un día. ¿Qué tú ha pasado 2 veces por ahí? ¿Qué estoy por aquí? No soy quesero. Y la bandeja, y los quesos, los benditos, y la bandeja. Y le entramos a pedrar. Sí, ¿qué tú buscas de madrugada? Estábamos de madrugada. Sí, ya vendiste lo que Para la es. campaña del 94, que estaba complicado. Sí. El país, estamos nosotros en la esquina hablando y prendimos velas y vaina, que Balaguer, que no puede hacer su a Peña. Y uno fajado, apechado. Y uno puede hacer eso, pum, abre el pote, pum, a Peña. Ese Balaguer es malo, pum, y pasó. No, pasó para allá. Y después, pum, pasó para acá. Okay, dejaron. Cuando volvió, tú que eres quesero, ok. Y los quesos. Lo vendí. Y la bandeja. No, que yo. ¡Bien, chivato! Ochi, se hizo el cerquillo atrás de la oreja con los tacos. Dios mío, el juidero, Dios mío. pues la cuestión es que, por ejemplo, yo estaba leyendo un informe de un Calié y él estaba narrando cómo él llegó a la casa de una señora que era acusada de comunista y él llegó fue vendiendo productos para el hogar. Y él llegó a venderle, mire, yo vendo esto, y ahí se sentó a hablar con la mujer. Entonces, él le dice a la mujer, mire, y no, pues usted ve, yo lo que hago para ganarme la vida es vender esto. Pero honestamente, que ese Trujillo a mí me tiene harto. Ay. Le tiró ese gancho a la Sí, señora. entonces ahí la mujer empezó a decir, no, pero nosotros estamos armando esto y esto y esto. Ajá, sí, pues inclúyanme a mí ahí. ¿A qué hora ustedes se reúnen y dónde? Que yo voy. Le dijo la mujer, bueno, pues en tal sitio. Ok, se jodió. Porque cuando el tipo salió de ahí, lo que hizo fue un informe, lo manda, y en el informe él está diciendo, hay cosas que no me quedaron claras, yo volveré de nuevo donde ella. Pero él no tuvo que volver. ¿Por qué? Pues la lambieron. No, a la mujer. A la mujer, Sí, y al grupo que lo estaba se buscando. reunía. Pero algo Papá importante. cayó preso por un Calié en el 60. Está bien, en el pero 79. espérate. Hay algo que para ir organizando las ideas. Sí. Entonces tú dices que Calié y Chivato no es lo mismo. No. Chivato es algo más interno y es más focalizado. el No, El pero, Calié sale a averiguar. no, pero también el chivato. El chivatismo era una característica del Calié. Oye. No, pero el chivato también, porque hay una cosa. El chivato es espontáneo, es un lambón. Es un No, lambón. perdón, perdón, a nivel de calle. El Calié viene aquí a ver de qué hablan. El Chivato viene aquí y dice, el que está al lado de la computadora se llevó un pan. Es decir, es más específico. El Calié viene a ver lo que sea. El Chivato es más íntimo, es decir, difícilmente alguien crea Calié en un coro. Regularmente, el Calié, como se dijo al principio, es alguien que está pagado para eso. Para eso. El Chivato Y entrenado para eso. Ya entiendo. Pero el chivato es una especie de lambón que viene y escucha que están hablando de esto y de una vez va donde el policía le dice, en tal sitio están hablando de tal cosa. Exacto. Por congraciarse, por estar frío. Un árbitro de la lucha lo mataron. En la cárcel decían que era Chivato. El gran Zapata. Sí. Era que Se decía que era el que Chivato de la policía. era un luchador. Sí, cayó preso. Cayó preso y en la Y en cárcel. la cárcel los muchachos. Pero también a la interno de la milicia, Trujillo creó también un grupo Wow. de calieses que le llamaban los cuarteleros. Eso era lo que conformaban quienes, los trompetas, los conserjes, los cocineros y eso eran calieses. ¿Por qué Trujillo hizo eso? También porque normalmente en los gobiernos, en los regímenes, lo que son las traiciones en el gobierno, quienes por lo general la arman son los militares. Sí. Entonces Trujillo necesitaba saber si por casualidad se iba a estar confabulando algo en contra de ellos y en contra de él y del gobierno. Entonces también creó su grupo de calieses dentro de la milicia, aparte. Entonces eso eran
quizás los que estaban en la menor escala del escalafón en la milicia, la conserje, el cocinero, el trompeta etcétera, esa gente. Entonces, a esos, eso no tenía necesariamente, su acción no estaba necesariamente manejada por algún jefe militar, sino que servían directamente a Trujillo. Entonces, cualquier cosa que esa gente se olieran de cualquier confabulación, inmediatamente entonces informarle a Trujillo de lo que estaba pasando. Uno de los casos más famosos del mundo de calizaje fue el de Trotsky. Sí. El de Trotsky, que se le escapó a Stalin, se le fue para México. Sí. Y dije, bueno, me le fui y me le escapé. ¿Y qué pasa? Stalin le mandó un señor que se le fue infiltrando dentro del círculo más cercano a él. Y en el momento dado, que le fue pasando información a Stalin, ya, cuando le dieron la orden, llévatelo. Mira, me pregunta don Andrés aquí, exactamente, ¿cuáles eran los picochatos? Los picochatos. Sí. No se ganaba mucho, ganaba mucho de todo. Y era Así como uno le decía. Igual que el picochato es como una expresión. Un bocaguá. Un bocaguá, es un picochato. Picochato en bocaguá. Mira, rápidamente hay conexiones, la línea telefónica muy activa, el Twitter. Mira, dice Eduardo León, que a propósito de Calié, su abuelo decía que los mormones son de la CIA. Eso dicen. Uno se ríe, pero uno no sabe. Uno se ríe, pero No, lo que pasa es, lo que pasa con los mormones, La CIA tiene paletera en las esquinas también. Dios mío. lo que pasa con los mormones, que hasta donde tengo entendido, ellos suelen hacer de las personas que entran a su grupo religioso, perdón, lo que le llaman el árbol genealógico. Y al hacer el árbol genealógico, tienen la historia completa tuya como persona. Entonces, ahí hay información de quién fue tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es posible que si alguien hoy en día es un delincuente, quizás eso tenga que ver con algún pasado de su familia que lo fuera. Entonces, eso a partir de ahí se puede. La delincuencia se hereda. Dice Juan Cordero que el primer Calié fue Judas. Sí. Judas. Fue un calumniado. Fue un calumniado. Le preguntaron quién es Jesús. Ese. Ya. Sí. No lo ponga tan bajito. Antes de Judas se dieron también muchísimos casos. Señores, sin Judas no la pega Jesús. Dios mío, vamos. Pero que no fue tan Pero- así. Sin Judas no la pega Jesús.